vamos a abordar una perspectiva acerca de la importancia que tiene la Biblia para cada uno de nosotros y en el hogar. Para ello tenemos que echar mano del ejemplo que nos ha dado la Biblia, que el ejemplo que nos ha dejado Dios en parte del Antiguo Testamento, pero no sin antes poder comprender cuál es el lugar que Jesús quiere que ocupe la palabra de Dios en nuestras vidas. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Está Jesús hablando a los fariseos, a la gente que sabe Biblia, a la gente que tiene una forma de teología, una forma sistemática de entender la Torá, en este caso, que son los judíos, y de qué manera Él aborda el tema de la importancia de la Biblia y de la importancia de escudriñar la Biblia, no solamente de leerla, porque podemos entender que la Biblia es un libro y el libro hay que leerlo, pero una cosa es leerlo como esta secuencia de libros, ¿no? Desde los libros de Moisés o el Pentateuco, los libros que son históricos, Josué, Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas 1 y 2, etcétera. Otras son una parte de los escritos poéticos o inspiraciones poéticas, cantos, salmos quiere decir alabanzas, y después los profetas mayores y menores. O sea, podemos, digamos, llevar esta parte de manera tal que leamos un libro de la pasta del lado, que inicia del lado izquierdo y termina en el lado derecho. Pero tenemos que entender que la Biblia está conformada por temas. Es decir, los primeros 5 libros son un tema, los siguientes libros son históricos, los siguientes libros son poéticos, los siguientes ya son proféticos. Y leerlos de esa manera puede ser que nos encontremos con confusiones o choques porque pensamos que estamos leyendo como si se tratara de un libro que va de un principio a un final de manera cronológica, de manera narrativa, como si nos estuviera narrando algo. Y la realidad es que hay que aprender que la Biblia está conformada por bloques, así como cuando uno va a una biblioteca y se encuentra en un estante libros de matemáticas, en otro estante libros de filosofía, en otro estante libros de administración, de medicina. Así está clasificada una biblioteca, así también la Biblia, que viene del término biblos, está clasificada de acuerdo al tipo de literatura al que evoca cada libro, cada parte de la Escritura. Entonces, es importante que no solamente leamos, sino que también entendamos y escudriñemos la Biblia dentro de nuestra capacidad a través de las herramientas que Dios nos ha concedido. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 36 al 40. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús está de alguna manera presentándose a sí mismo como alguien a quien seguir, alguien a quien escuchar, alguien que tiene la autoridad bíblica, la autoridad del Padre, y si alguno de los presentes dudara de ello, podemos prestar atención a las acciones que Dios hizo, que Jesús hizo, las obras que Él hizo y que están narradas en las Escrituras. Dice la Escritura a partir del versículo 37, dice: también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Estas son dos verdades que desde que nace un niño en Israel tenían que tener en su corazón. A Dios no se le puede ver, ¿sí? Era algo sagrado. De hecho, el nombre mismo, el tetragramatón, que son las 4 letras consonantes que dicen yo soy el que soy, no se podían pronunciar por lo sagrado que se consideraba el nombre de Dios. Entonces, desde pequeños a ellos les enseñaron en estas dos cosas. Nadie ha visto su voz, nadie ha oído su voz, ni ha visto su aspecto.
Eran dos verdades que el pueblo de Israel tenía bien clavadas y claritas en su mente. Pero Jesús hace una aseveración siguiente a estas dos verdades que tenían los israelitas en su corazón. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Qué impactante es. Sí, tienes bien claro que Dios nadie le dio jamás. Sí, lo tienes la razón. Sí, en efecto, nadie ha oído su voz, pero Él sí la había oído, porque Él de hecho es Dios hecho carne. Así que lo que Jesús está planteando es, no están creyéndome, no están creyendo en mis palabras, ¿sí? Y les está diciendo, no están creyendo. Por eso dice, ni tenéis su palabra morando con vosotros. Cuando una persona puede saber Biblia, como vamos a ver el caso, pero no la tiene morando en su corazón, no está continuamente meditándola, reflexionándola, edificándose por medio de su palabra, difícilmente va a poder entender lo que Jesús vino a enseñarnos. Y luego agrega el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les dice, es que es increíble que tú puedas asumir y decir, la Biblia, la Torá es la palabra de Dios, los profetas tienen la razón, pero no estás entendiendo que ellas dan testimonio de Cristo. Así que cuando leemos la Biblia, todo en su conjunto, tenemos que apuntar a Cristo siempre. Él es el centro de todo lo que la Biblia enseña. No es el hombre, es Cristo. Cristo es el centro de todo lo que la Biblia enseña. Y como Cristo establece su relación con el ser humano. Pero es Jesús el centro de cada libro de la Biblia, de cada una de las porciones bíblicas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo y solo Cristo es el centro, la médula más importante, la célula más importante que debemos de apuntar siempre que interpretemos la Biblia. Cristo. Es a Él a quien se dirigen. Por eso dice, ellas dan testimonio de mí. Bien dices, no, es que la Biblia dice, sí, pero ¿qué tanto apunta a Cristo lo que le interpretas de la Biblia? Lo que estás diciendo que dice la Biblia, ¿a quién apunta? ¿A quién le da gloria? ¿A quién se refiere cuando interpretamos la Biblia? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego sentencia Jesús, y vosotros, más dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo vuelvo a leer. ¿Tienen la Biblia los fariseos? ¿Conocen la Biblia? Sí. ¿Conocen que a Dios nadie le vio jamás? O sea, están los israelitas, los hebreos, los judíos concentrados en que solo la Biblia. Totalmente cierto. Sin embargo, cuando Jesús se presenta para darles su mensaje, ellos no reconocieron a Jesús porque no escudriñaron la Biblia a la luz del Mesías, a la luz del Mesías que habría de venir. Ellos no interpretaban la Biblia pensando en el Mesías que habría de venir. El Mesías formaba parte de su vida religiosa, de su fe, pero no era el todo de su fe. Por lo tanto, ellos interpretaban la Biblia a la luz de sí mismos y no a la luz del Mesías que habría de venir. Por eso cuando Él vino no lo reconocieron, erraron, se equivocaron, porque no entendieron que la persona más importante es el Mesías, no era el pueblo. No era que fueran elegidos, escogidos, no eran que fueran el pueblo especial de Dios. Eso no tenía que ver, porque lo más importante es que las Escrituras apuntan y apuntarán siempre a Cristo. Y en cualquier lugar donde nos paremos, la interpretación bíblica tiene que apuntar a Cristo, no al ser humano. A Cristo. Es Él el más importante de la Biblia. Ya después viene el beneficio para el ser humano de que Cristo haya venido a este mundo a salvar lo que se ha perdido. Sí me doy a entender. Pero la interpretación
de la Biblia tiene siempre que apuntar a Jesús. Es de lo más importante que guardemos esto en el corazón. Cualquier texto que leas, léelo en su contexto, pero además entiende cómo Jesús está aquí, porque las Escrituras apuntan a Jesús. ¿Cómo encuentro a Jesús en los Salmos? ¿Cómo encuentro a Jesús a través de los libros históricos? ¿Cómo encuentro a Jesús en el Génesis? ¿Cómo encuentro a Jesús en Deuteronomio? En Números, que es un libro lleno de nombres y de generaciones. ¿Cómo apunta a Jesús esto? Jesús tiene que siempre ser el principio y el fin de nuestra lectura bíblica, de lo que escudriñemos en la Biblia. De otra manera, nos vamos a hacer una de líos en la cabeza gigantesco. Pero si colocamos a Jesús como el único a quien apuntar, entonces vamos a buscar que nuestras interpretaciones, que nuestro estudio, que nuestro escudriñar apunte a Cristo, a la gloria de Cristo. ¿Sí lo entendemos, amados? Jesús nos dice en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, en la carta a los Colosenses, porque nada más existe una, no es primera, es Colosenses capítulo 1. Perdón, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice la Escritura en el versículo número 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No poquito, en abundancia. Y nótese que te dice la palabra de quién, de Cristo. O sea, a quien tenemos que buscar en la palabra es a quién, a Cristo. No tengo que estar buscando la Biblia a ver en dónde le atino. No me habla de Cristo, me habla de mí a lo mejor. No, tenemos que estudiarla con seriedad, buscando a Cristo. Y cuando encontramos a Cristo en las Escrituras, su palabra mora en abundancia. Por eso dice aquí el apóstol, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tan importante es la palabra de Cristo? Súper importante porque conforma nuestro estilo de vida. La palabra de Cristo, si mora abundantemente en nuestros corazones, va a conformar, va a moldear nuestras vidas. De tal manera que cuando nos enfrentemos a un desafío del cual a lo mejor no sabemos cómo actuar, si mora abundantemente la palabra de Dios en nuestros corazones, en ese momento el Espíritu de Dios nos va a recordar las cosas que hemos aprendido. Nos va a hacer brillar la palabra de Jesús. Así que no se trata solo de leer, se trata de que more en nosotros la palabra de Dios. Porque repito, podemos aprendernos de memoria las cosas, podemos saber las cosas. Y como vamos a ver ahora, en el pasado hubo quienes encontraron y se encontraron con las Escrituras y no supieron, los que vinieron después de ellos, abrazar y valorar la Biblia. No valoraron lo que Dios les había dado, no lo valoraron, se dejaron ir y terminaron muy mal. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está recordándoles y está diciendo, acuérdate que todos recibimos lo mismo. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Recordemos que la nube les cubría del sol en el transcurso de su trayecto por el desierto y luego les alumbraba en la noche. Y todos veían esto, no faltaba uno solo que no lo viera.
Todos se daban cuenta de que la nube los cubría del sol del desierto y por la noche los alumbraba. Todos se daban cuenta. Nadie podía decir, es que a mí no me tocó esta parte. No, todos lo sabían. No quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, vieron esta evidencia contundente todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos, aún como un solo ente, como un solo hombre, todos fueron bautizados en el mar y en la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero no a todos les aprovechó de la misma manera. O sea, todos estaban recibiendo lo mismo. Así aquí, todos tenemos distintas mentes, distintas cabezas. Todos estamos escuchando las mismas palabras. Y cada uno las recibe con un corazón diferente. Todos. Continúa diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía, la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Qué tremendo que todos tengamos la misma oportunidad, todos estemos en el mismo piso delante de Dios, piso parejo, y que depende de cada uno de los individuos el cómo está delante de Dios. No tiene que ver con otras personas, es algo muy personal, muy independiente, muy individual. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no todos terminaron? ¿Por qué no todos concluyeron de llegar al objetivo? Aunque todos tenían la misma oportunidad, aunque todos tuvieron el mismo alimento espiritual. Pablo está siendo bastante claro. Todos fueron bautizados bajo la misma nube, bajo el mismo mar, pero no de todos se agradó Dios. Porque recibieron las cosas de manera distinta, con prejuicios, con intereses personales, con dobles sentires de ánimo, con motivaciones diferentes. Todos y cada uno de nosotros lo recibimos de manera diferente. Así que no de todos se agrada a Dios, no de todos, aunque todos estemos bajo la misma estructura en este momento, posiblemente no de todos se agrade a Dios. ¿Por qué? Porque depende de con qué corazón estamos aquí. ¿Con qué corazón estamos buscando y anhelando las cosas de Dios? Y luego agrega, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Este es un ejemplo que nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué Dios me pide que voltee al pasado? No para repetir los mismos errores, sino para que aprendamos a no cometerlos, a resguardarnos de aquellas cosas que a otros ya les pasaron. Y Pablo trae estos ejemplos del pasado para que no nos sucedan en el presente. ¿Por qué tendría que Pablo advertirnos de esta manera? Para no quedarnos postrados en el desierto. De otra forma, sería sin sentido echar mano del pasado de personas que caminaron juntas y después no llegaron todas al mismo tiempo, no llegaron al final, y después decir, pero estamos en otro asunto por completo. Aquí estamos en Cristo, es otro pacto, es otro momento, es otra circunstancia, y ya no estamos ya no somos el Israel de aquel entonces. Bueno, Pablo sí considera, o sea, quien tiene autoridad apostólica, sí considera que en el presente tenemos que tomar en cuenta lo del pasado. Ejemplos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las cosas que ellos tenían en su camino no son las mismas que cada uno de nosotros tiene en el camino. Son distintas.
Pero el corazón puede codiciar, codició en aquel momento y puede codiciar hoy en día. Es decir, aquí no se trata de qué cosas son las que codicia una generación u otra, sino el problema es la codicia del corazón. No importa qué cambios ha habido en una generación u otra, el corazón sigue codiciando cosas malas si no está Dios con él. ¿Sí me doy a entender? Continúa diciendo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No tomaron en serio las cosas. No creyeron que Dios, que los había sacado de Egipto, se podía indignar con ellos. No lo contemplaron, no lo vieron, no lo creyeron, no lo vieron venir hasta que fue demasiado tarde. Pablo dice, voltea eso para que tú tomes en cuenta, para que no te equivoques, para que no la riegues en tus decisiones. Voltea al pasado para que no afecte tu presente. Sí. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y Pablo empieza a enfocar cada mal suceso, cada mal comportamiento de las cosas del pasado y las está trayendo al presente. Y nos está advirtiendo por medio del pasado en nuestro presente. Así que sí hay advertencias muy claras en el Nuevo Testamento para no caer en el mismo tipo de ejemplos que nos describe la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Y estas cosas, dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? A amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, ¿por qué podemos leerlas? Para que nos estén avisando, para que nos testifiquen, para que nos adviertan. A nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué clarita es la Biblia, sin tener que sacar nada de contexto. La propia Escritura nos enseña y nos advierte que voltear hacia atrás nos enseña para no caer en nuestro presente. Y hay que voltear hacia atrás, amados. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel había Biblia. Había Biblia. Nos vamos a ubicar en el año 600 antes de Cristo. En el año 600 antes de Cristo se levantó el hijo de un terrible rey, pero terrible, de esos hombres que dices, qué mal que estuvo en el gobierno, qué mal que estuvo en el gobierno de Israel. Su nombre de aquel rey era Manasés, un hombre perverso, un hombre que llevó al pueblo de Israel a dejarlos hacer lo que quisieran, a incitarlos a pecar contra Dios, a decirles no pasa nada, mira cómo le está yendo a tal pueblo filisteo, mira cómo le está yendo a los pueblos de al lado, y ellos adoran a sus dioses. Pues venga, vamos a ser dioses también nosotros. Edificó y puso una estatua de Acera, de esta diosa Acera, ahí en el mismo templo. O sea, hizo un verdadero caos de la vida espiritual del pueblo. Después su hijo toma su lugar, hace algo muy semejante, sigue los pasos de su padre, pero a su vez le nace un hijo llamado Josías, que a los 8 años comenzó a reinar. Y cuando cumplió la mayoría de edad, para nosotros 18 años, empieza a reformar todas las cosas y buscó ser más parecido a David que a su abuelo Manasés. Él quería parecerse más a su antecesor David
que a su abuelo Manasés. Y entonces comenzó a hacer reformas y derribó altares y empezó a hacer reformas. ¿Saben qué le dio Dios a este hombre? Los escritos de Moisés. Mientras estaban arreglando cosas del templo, se encuentra Josías con unos rollos en una de las grietas ahí, y se encuentra con ellos y resulta que era la ley de Moisés. Cuando empieza a leer se da cuenta, ya había hecho reformas, o sea, ya había hecho cosas de reformar al pueblo, de quitar lugares, lo que su conciencia y su conocimiento limitado le venía a la mente hacer, lo hacía para glorificar a Dios. Pero en este punto le otorga a Dios su palabra, y encuentra los rollos de Moisés, y lo leen, y lo primero que hace es desgarrar sus vestiduras, y alguien que ya estaba reformándose, se da cuenta de que está todavía muy lejos de poder compararse a la ley de Dios. Y entonces desgarra sus vestiduras, se quebranta y dice, Señor, qué mal estamos. Y a partir de ahí, las reformas que comienza a hacer desde el punto de vista religioso, desde la fe judía, abarcan muchos cambios importantes. Durante cerca de 30 años, el pueblo nuevamente fue vuelto a Dios. La palabra de Dios se hizo presente. Pero bueno, sucede que no siempre los que le siguen tienen estas mismas convicciones. Le nace un hijo que medio tibiamente sigue algo de la inercia que su padre Josías tenía. Pero le gustaba más el tipo de experiencias y de vida que llevaba su bisabuelo Manasés. Así que el problema aquí fue que empezó a querer imitar cosas. Le nace un hijo a su vez, y este hijo se llama Joaquín. Y este hombre vuelve a dar permiso de que se levanten altares, de que se vuelvan a hacer las cosas. Finalmente Dios está con nosotros, su palabra ya la conocemos, ya está Dios con nosotros, y hace que el pueblo, más bien no hace nada, porque no es que él haya incitado de manera directa, sino más bien que no hizo nada por mantener al pueblo dentro de lo que la Biblia, la palabra de Dios enseñaba. No hizo nada al respecto. Dejó que el pueblo siguiera su camino. En ese momento es cuando se levanta Nabucodonosor, lo sentencia a Dios a que todo este mal que habían hecho no lo iba a permitir, y entonces viene la deportación. Ya lo vimos las semanas pasadas, vienen de regreso después de 70 años, que se cumple el tiempo de Dios por medio del profeta Jeremías, regresan, y cuando regresa una primera oleada, lo que hace Esdras es edificar a los 7 meses de haber regresado un altar. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque el altar es edificado, si nos vamos al libro de Esdras, capítulo 3, es edificado como lo primero que tenía que edificarse del templo. Antes de edificar muros, antes de comenzar a colocar nuevamente las columnas, de poner los ladrillos, etcétera, antes de todo esto, lo primero que hacen es colocan un altar. Y amado, esto es muy importante porque resulta que lo primero que en un corazón que quiere caminar con Dios, que desea caminar con Dios, tiene que hacer es entender cuál es el altar al que debe acudir. Sí. Segunda de Reyes, Esdras capítulo número 3. Versículos 1 en adelante. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ya habían regresado los 40 y tantos mil, estaban de regreso, ya se habían establecido después de 7 meses. Dices, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac,
y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que lo primero que hicieron después, ya te estableciste, bueno, lo siguiente es edificar el altar. ¿Cómo edificamos esta primera decisión? ¿Dónde tenemos que colocar el altar? Porque dice la Escritura que lo colocan el altar sobre la base, dice el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Cuál es la primera acción que tenemos que tomar cuando hay un corazón que está buscando a Dios? Ir al altar. Pero el altar no lo edificamos nosotros, amados. El altar ya lo edificó Dios por medio de Cristo. El altar no es el lugar en un estrado, ahí donde puede venir a llorar la gente, no tiene que ver con eso. Esa puede ser una expresión emocional, pero no tiene que ver con eso. El altar que ya edificó Dios está en el Gólgota. Es ir a la cruz de Cristo. Ese es nuestro altar. El primer lugar al que tenemos que apuntar, al que tenemos que buscar, acudir para reconciliarnos, para poder restaurarnos, para poder convertirnos, para volvernos a Dios, es el altar que Dios ya dispuso. Y este altar no provino del ser humano, lo colocó Dios mismo, al haber muerto sacrificialmente por cada uno de nosotros. Así que el altar al que aquí hace referencia Esdras, que era importante para ellos dentro del templo, para nosotros es Cristo Jesús en la cruz. Es el altar al cual hay que ir. Por eso todo apunta a Cristo. Si lo entendemos, todo tiene que apuntar a Jesús. El altar, el ejemplo del altar es el monte del Gólgota, el de la calavera, y mirar a la cruz de Cristo. Ir ahí. Entender que ese es el verdadero altar. Hay iglesias donde no, es que el altar, y el altar es bien importante para muchas iglesias, pero es porque se trata del lugar y lo ven como que la parte de adelante, donde está el púlpito, donde está la alabanza. Es decir, eso es lo que ven como un altar. Nada que ver con eso. El altar es Cristo crucificado. Es Jesús en la cruz. Ese debe ser nuestro altar. Y esa primera parte ya está puesta. Y la puso Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Venir a Él. Venir a Él. Acudir a Él. ¿Qué hacía el pueblo? Llevaba sus holocaustos. ¿Qué hay que hacer nosotros? Llevar nuestro corazón arrepentido. Lamentando el alejamiento, lamentando el enfriamiento, lamentando mucho la forma de vida que hemos llevado. Es ir a Él. Ese es el primer paso que hay que hacer. Es lo que las Escrituras mismas nos enseñan. Así que este primer paso acerca de edificar el altar es de lo más importante a nivel personal y a nivel familiar. Para que nuestra familia vaya a Cristo, necesita ver de nosotros que estamos metidos en un altar con Jesús. Que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestros hijos vean que cada uno tiene su altar con Cristo. Que ahí está a los pies de Jesús, como cantábamos hace rato. Ahí, hay que estar ahí. Y que digan lo que digan, hay que estar ahí. Y hay que disfrutar de ese momento. Ese es nuestro altar. Es que tengo miedo, ese es nuestro altar. Es que no me siento digno, ve a ese altar. Es que siento que estoy sucio, ve a ese altar. Ese altar es de gracia. Desde ahí hay perdón, desde ahí hay restauración, desde ahí hay santificación. De ahí surge el agua viva de Cristo Jesús. Es ahí a donde tenemos que acudir tal como nos sentimos, tal como con las convicciones que tengamos. Es ahí y solo ahí el único lugar al cual podemos acudir.
al altar de Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Y una vez comprendido esto, amados, entonces la Biblia se tiene que volver el centro de nuestras convicciones. No nuestras experiencias, no nuestras opiniones, no nuestra idea, nuestro criterio. La Biblia tiene que convertirse en el centro de nuestra manera de vivir. Sí. Hay algo que sucede y que es importante poderlo comprender, porque cuando descubren los rollos, vuelven a la esencia, a la palabra de Dios. Pero tener la palabra de Dios solamente bendijo a Josías y a esa generación. Ya las generaciones subsecuentes se vieron marcadas por querer hacer mezclas nuevamente. Pareciera que le van perdiendo seriedad a las cosas. Pareciera que las cosas que antes eran muy importantes, muy vivas, van perdiendo poco a poco su validez, su importancia. Y esto es algo que vemos que sucede de la primera generación de Josías y el pueblo que se reformó a la siguiente generación y la siguiente generación. Es bien complicado, pero es una realidad. Cuando hay esta decadencia, este desentendimiento de lo que Dios nos enseña, vino la deportación. En esa época vino la deportación. Y a veces no entendemos esto, que cuando no estamos haciendo lo que Dios nos pide, nos va a llevar al desierto y nos va a transformar, en el mejor de los casos, para poder modificar y moldear nuestro carácter, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender la vida, de comprender a Dios. Por lo tanto, para evitarnos esa vía al desierto, porque no estás entendiendo lo que quiero de ti, vale mucho la pena que more abundantemente la palabra de Dios en nuestros corazones. Que se vuelva realmente las piedras que van formando este nuevo templo, este nuevo carácter. Porque, amado, el carácter que teníamos no sirve, ¿eh? El que teníamos no nos sirve para Cristo. No glorifica a Jesús. Las cosas que hacíamos y la manera en la que vivíamos antes no puede ser la misma que la del día de hoy. Porque entonces algo no estamos entendiendo nosotros. Algo no estamos comprendiendo cada uno de nosotros. Porque tenemos que despojarnos del hombre viejo y hacer vivir el nuevo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Nehemías, qué fue lo que sucedió cuando ya regresa esa segunda oleada de creyentes o de judíos. Regresa esa siguiente oleada. Y cuando regresa, que comienzan a trabajar, están ya terminando de edificar los muros y sucede algo muy hermoso. Nehemías capítulo 8. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué o quiénes motivaron este deseo de escuchar? El propio pueblo. Es interesante porque aquí no se trataba de que estén detrás de cada persona, oye, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya escudriñaste la Biblia? ¿Te metes a escudriñar las palabras de Dios? No, pues es que no tengo tiempo. Bueno, aquí me dice la Biblia que alguien que está vivificado, lo primero que va a hacer es abrazar la palabra de Dios. Se va a volver en su fuente de inspiración. No es casualidad que la puerta que tenían enfrente todo el pueblo como un solo hombre era las aguas, la puerta de las aguas. Porque es lo que
refleja al sediento, aquel que sí tiene hambre y sed de justicia, aquel que tiene hambre de Dios, que desea que su corazón sea purificado, aquel que desea aprender a ser manso y humilde de corazón, va a las aguas, va a Cristo, va a la palabra de Dios, no la abandona, no le da la espalda, va a la palabra de Dios. Así que se junta como un solo hombre en la plaza delante de la puerta llamada Las Aguas, y dijeron a Esdras y el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ya acabamos de edificar esto, ya necesitamos saber cómo conducirnos. Necesitamos aprender a relacionarnos con Dios. Eso anhelaba el pueblo. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto es en nuestros corazones este anhelo? ¿Qué tanto cada uno de nosotros viene con este anhelo? ¿O simplemente viene por cumplir? ¿O está aquí por estar? Porque Dios me lo pide. Si en verdad queremos recibir de Dios, este es el corazón con el que hay que abrazar la palabra de Cristo. Desear estar, querer estar. Hace algunos días platicaba con una persona y le testificaba que cuando recién me convertí, la Biblia se volvió el centro de todo lo que tenía que aprender de Dios. Todavía no me congregaba en ninguna iglesia en ese momento, pero sí anhelaba fervientemente que la Biblia fuera la única fuente de inspiración para mi vida. Y me preguntó la persona, oye, ¿y a poco sí le entendías? A todo le entendía. Cada cosa que leía dentro de su contexto la comprendía. No es porque fuera yo capaz o más hábil que otro, pero lo entendía. Y Dios en su misericordia y en su bondad, hasta el día de hoy, la única fuente que me alimenta es la Biblia. Sí puedo leer otros libros, no está mal, pero la Biblia es mi única puerta de las aguas para mí. Y ha sido la única puerta de las aguas desde donde quiero escuchar voz de Dios y no de hombre. ¿Sí me doy a entender? Continúa diciendo la Escritura. Versículo 2, y el sacerdote Esdras dijo, no, esto es demasiado sagrado, no lo pueden escuchar ustedes. ¿Dijo eso? No, no dice eso. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y esto, amados, es bien importante, que alguien pueda traer la palabra de Dios, que pueda saber cómo es y qué significa el Evangelio. De verdad, hay lugares que ni siquiera saben exactamente qué es el Evangelio, que solamente hacen show, que solamente dramatizan, se exacerban los sentidos. Pero la Biblia me enseña que es el anhelo de la ley de Dios, de la palabra de Dios, lo que debe permear en nuestros corazones. Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Estaba empezando el mes. Querían todos, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Recordemos que era un pueblo que apenas estaba recuperando su vida social, que ya tenía apenas unos cuantos meses, quizás algunos años, que estaban esforzándose en recuperar su vida social, su vida interna como pueblo. Pero se dieron cuenta de una cosa, no podemos. Necesitamos de la palabra de Dios. Así que el primer día del mes séptimo llegan y se sientan y queremos palabra de Dios. Queremos la palabra de Dios. Y leyó, dice el versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas sentados escuchando, o parados. No creo que haya habido tantas sillas, ¿no? 40,000 sillas, más de
eran miles de sillas, para no meterme en problemas de números, eran miles de sillas, no, eran miles de personas dispuestas, que a lo mejor algunos se sentaron en el suelo, pero estaban todos ahí, en una puerta afuera de Jerusalén, esperando y anhelando la palabra de Dios. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es querer escuchar a Dios y no buscar a Dios acomodarlo a nuestra conveniencia, sino qué es lo que tú tienes que decirme, Señor. Y leyó el libro desde delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Había un esfuerzo. No estaban esperando a ver en qué momento se acababa. Uy, ya se alargó. Ya se pasó el hermano de la hora. No, estaban atentos, estaban esforzándose, dispuestos a decir, Señor, háblame. Que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón requiere de esfuerzo, amados. Requiere de atención, requiere de no estar pensando en mil y un cosas, no, requiere de nuestra atención, de nuestra concentración. Cuando Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, significa, tienes que prestar atención, tienes que esforzarte en estar presente. No como cuando estamos en un aula de clases y se van hasta atrás los que no quieren estar presentes, ¿no? No, hay que esforzarse a estar ahí, a escuchar, a entender, Dios me está queriendo decir algo. Vuelve a abrazar la Biblia, es lo que nos dice. Vuélvete a las Escrituras. Vuelve a empezar si es necesario, pero hazlo. Continúa diciendo la Biblia. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Serna, Anías, Urías, Hilcias y Masasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Miles de almas diciéndose, quiero escuchar, O sea, imagínate cuánta gente y todos diciendo, quiero escuchar. Y los que llegaron al último, ya no vamos a alcanzar. No, Dios halla las maneras de poder hacerlo. Así que lo que hace es que comienzan a colocarse estos hombres en distintas zonas para repetir lo que alcanzaban a escuchar de la lectura de la ley. Se colocaron en lugares para recibir y dar. Qué importante es la manera en la que Dios hace las cosas. Continúa diciendo la Escritura. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. O sea, todavía ni siquiera alcanzaban a escuchar, pero estaban tan deseosos de que algo sucediera en sus vidas por medio de las Escrituras, que algo Dios les hablara, que apenas bendijo Esdras el nombre de Dios por lo que está a punto de leerse, y ya estaban humillados. Ya decían, quiero a Dios, quiero escuchar su voz, anhelo de Dios. Qué bueno es esta actitud, porque Dios hizo que se escribiera un nombre, un escrito, los nombres de todos aquellos que se comprometieron a decir, Señor, con esto que estoy entendiendo hasta el final, quiero hacerlo hasta el final. Continúa diciendo la Escritura. Y dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Se colocaron levitas para repetir, como si fueran repetidoras. Se pusieron a repetir, pero no solamente repetían, sino que le explicaban al pueblo. Dios dice esto, por esta razón nos ha ido como nos ha ido, y hay que volvernos a Dios, y hay que transformar nuestro corazón, y hay que santificar nuestras vidas. Y repetían y explicaban al pueblo. Y el pueblo decía, no, es que no alcanzo a escuchar, que me lo diga Esdras. No, había la necesidad y la humildad para decir, quiero escuchar acerca de Dios. Su ley es para mí, su palabra es para mí. Qué bueno fuera que Dios encuentre corazones así entre nosotros. Que aún sabiendo lo que ya sabemos de los testimonios de Dios, como el salmista Coat, que es el que leímos al principio, podamos anhelar a Dios de tal manera que nos paremos temprano, que temprano, antes de rayar el alba, ya estemos haciendo la búsqueda de nuestro Dios. Continúa diciendo la Biblia, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Quebró a las personas, miles de almas, agradecidas por lo que estaban escuchando. En cambio, hoy parece que hablar de la Biblia se convierte en un problema de audiencia. A las personas les pesa más decir, es que si hago esto, si le doy más énfasis a la Biblia, probablemente no vaya a poder hacer esto otro, y yo quiero que la gente alabe, yo quiero que la gente haga, yo quiero que... Perdón, lo más valioso que tiene un alma es la palabra de Dios, porque le enseña a relacionarse con Él. Así que, perdón, no podemos, aunque eso sea en detrimento de la cantidad de personas a las cuales se alcance, porque no hay la emotividad que anhela la gente, pero lo que queremos es que las almas se salven y que sepan cómo conducirse delante de Dios. Eso es lo más valioso que tenemos, porque vamos a estar en el cielo, porque anhelamos estar en el cielo y tenemos que saber cómo conducirnos desde aquí para estar ahí delante de la presencia de Dios. Necesitamos aprender. Nadie sabe todas las cosas, amado. Nadie. Pero necesitamos aprender y necesitamos anhelar. Como tengo presente que en mis momentos de estar con Dios, en los devocionales que hago, mi anhelo es, dame más de ti, Señor. Lo que cantábamos hace un momento. Y no es dame más emociones, dame de tu palabra. Déjame aplicarme tu palabra, Señor. Permite que tu palabra golpee mi corazón, que choque entre las tinieblas y la luz lo que tenga que chocar. Pero que seas tú el que me des. Gracias a Dios, a más de 30 años, mi Señor sigue siendo fiel y dando y moldeando. Continúa diciendo la Biblia. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, preparando, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué importante es que una vez que entendemos que estamos en paz, gozarnos con Dios, disfrutarlo. Hay gente que no lo disfruta. Hay gente que se imagina un Dios que es casi inalcanzable, con el cual no podríamos estar porque nos podría consumir, lo cual es cierto, pero ha decidido no consumirnos por misericordia pura.
Así que sí, si Dios quisiera consumirnos, lo puede hacer. Pero ha decidido no hacerlo, sino convivir con nosotros. Amados, la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones, tiene que estar Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, en todo momento. El Señor tiene que estar ahí y estar sumergidos delante de Él. No podemos pensar en un ciudadano celestial que no sepa identificarse con su ciudadanía, que no sepa que Cristo es su todo. Continúa diciendo la Escritura, y todo el pueblo se fue a comer, a mediodía, 6 horas después de la enseñanza, se fueron a comer, y a beber y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Estaba Dios ahí enseñando? Sí. Dios estaba teniendo compasión y misericordia. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en fiesta solemne del mes séptimo. Ahí se dieron cuenta de una cosa: hay que festejar a Dios. Estamos en la fiesta de los tabernáculos, este es el mes séptimo. No es casualidad. Iban a recordar los años del desierto donde tuvieron que morar en casas de campaña, en tiendas. Dice la Escritura, y que se hiciese saber y pasar por pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de sus casas, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Qué hermoso momento para ellos, un avivamiento. Pero ¿qué produjo ese avivamiento? La palabra de Dios. Saber valorar la palabra de Dios los vivificó. Hoy en día se espera que el avivamiento sea más emocional, que la gente sienta que está viva. No que crea que está viva, sino que sienta que está viva. Y amados, es creer que estamos vivos, porque aquí está escrito que estamos vivos. No porque sienta, sino porque le creo que tengo vida por cuanto Él resucitó de los muertos. Le creo. No tenemos que estar sintiendo o buscar sensaciones. Las sensaciones pueden venir, sí, y no son de satanizar ni nada por el estilo. Pero si no se ejecuta primero la búsqueda real de la palabra de Dios, las emociones van y vienen, no sirven mucho. Si no creemos en Dios, ¿cómo podemos esperar que las cosas cambien? ¿Cómo podemos anhelar que las cosas cambien? La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Por eso es inverosímil, y la expresión es inverosímil, que no se puede entender, cómo puede haber personas que no busquen estar donde la palabra de Dios está fluyendo. Es increíble, pero se da. Eso sería algo preocupante, de hecho.
Si a ti te cansas, si a ti te fastidia, si tú no le das esa prioridad, preocúpate por ti mismo, por ti misma. Porque significaría que no le estás dando el lugar que merece a lo que ellos dijeron, este ejemplo, anhelamos encontrarnos con la palabra de Dios. Sí. Es algo que preocuparía. Hace mucho tiempo conocí a una persona que empezó bien, se veían buenos frutos, parecía que iba caminando bien, y esta mujer de repente le ofrecieron una actividad adicional, ¿sí?, de ganar horas extras. Era una actividad de ganar horas extras. Y tenía necesidad, ¿sí? Ciertamente era madre soltera y tenía una necesidad. Así que parece justificable. Pero lo que empezó a suceder es que comenzó a ausentarse y ausentarse y ausentarse, de tal manera que ya después de varios intentos por exhortarle, por tratarle de hacerse entender la importancia que acabamos de ahorita de leer de que debía de estar expuesta a las Escrituras, terminó encontrándose con alguien más que le generó emociones y terminó yéndose a las emociones propiamente, no a la palabra de Dios, sino a las emociones. Y después acabó muy mal, nuevamente con otros hijos abandonados, etcétera, etcétera. Mal acabó. Qué importante es entender que lo más valioso es lo que Dios dice que es lo más valioso, no lo que yo piense que es lo más valioso, sino comprender qué es lo que Él dice que debemos de hacer y de vivir, no solamente de manera momentánea, sino de realmente valorar la palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Sí me doy a entender? Estos hombres y mujeres disfrutaron de este momento. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cientos de años después, poco más de 500 años después, Jesús estuvo en la misma fiesta, la fiesta de los tabernáculos. La gente estaba emocionada, pero no estaba convencida. No estaba caminando realmente con Dios, pero sí estaba emocionada. De tal manera fue que cuando vio Jesús toda aquella efervescencia religiosa, se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era la misma fiesta que acabamos de leer, unos cientos de años después, hecha religión ya. Ya la gente no tenía esas mismas convicciones, tenía el mismo formato. La enramada allí seguía. Salían a sus casas, de sus casas y ponían en sus enramadas sobre las calles de Jerusalén, sobre los lugares de espacio, y ahí hacían sus enramadas. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos también. Estaban recordando a esta generación que regresó del cautiverio, felices, buscando de Dios, etc. Estaban queriendo imitar ese mismo momento. Pero ¿qué creen? Ya no era lo mismo. Y entonces Jesús en aquella fiesta se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí hay palabras de vida en Cristo. Podemos tener los mismos formatos, podemos tener tradición, podemos tener profesión de fe, podemos tener muchas cosas que se parezcan mucho a cosas que sí fueron buenas en su momento, como aquí. Pero si no está el corazón buscando con seriedad a Dios, no sirve de nada. ¿Sí me doy a entender? Jesús se levantó aquella vez y dijo, vio la necesidad, pero vio que estaban satisfechos en la religión. Y Jesús les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Y lo gritó a viva voz fuerte, porque vio la necesidad que tenía el pueblo.
Que hoy Jesús nos grite fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tú conoces nuestros corazones, Señor. No te son ocultas nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Tú sabes mejor que nadie cómo estamos, Señor. Y sé que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos y discierne los pensamientos. Señor, que tu palabra nos haga llorar para después alegrarnos. Que tu palabra sea tan viva entre nosotros, que lo único que anhelemos sea estar delante de ti, escucharte a ti, Señor. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Haz que tu palabra se vuelva lo más importante después de Cristo. Por favor, Señor. Gracias, Jesús. Tú escuchaste la voz de mi súplica.
Tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Mi consuelo